Hola, buenos días a todos. Agradezco a LICTE la invitación, agradezco a la Xunta, a la Diputación y al Ayuntamiento de Coruña la acogida. Estamos encantados de estar aquí, aunque yo afuera, aquí se está estupendamente y seguro que vamos a aprender mucho hoy. Mi idea hoy era compartir una iniciativa que hemos llevado a cabo desde la Secretaría de Estado en base a lo que comentábamos aquí, un poco el centro de la discusión, que es la infoxicación, ¿no? La cantidad de datos, cómo se están generando y de alguna manera cómo podemos llegar a manejarlos. Esto era lo que comentaba antes Álvaro. Básicamente, esto es una página web que existe. Tengo por ahí el enlace, si alguien lo quiere luego se lo puedo decir. En cuanto uno se conecta, empieza a verse cuánta información se está generando en tiempo real en esos segundos en los que estás conectado en los principales sitios de redes sociales del mundo. Es impresionante. Estuve exactamente 239 segundos y se generaron más de 5 millones de gigabytes en 239 segundos. Es impresionante. ¿Qué ocurre con esto? Pues que realmente estamos generando una información enorme, pero estamos pudiendo controlar un tanto por ciento casi ridículo de lo que realmente se está generando. Esto básicamente está ocurriendo, está ocasionando que estemos perdiendo oportunidad de poder tener conocimiento para hacer cosas, para ser más eficientes, para ser más competitivos y más rentables. El turista de hoy además está generando una información continua. A través de sus móviles sacan fotografías, tuitean sobre destinos, sobre hoteles, sobre restaurantes. Están generando una ingente cantidad de información en tiempo real. Muchas veces antes de venir al país, al destino, cuando están aquí de forma total y cuando vuelven también porque siguen comentando cómo les ha ido. Y toda esa información hoy por hoy prácticamente se pierde. Hay quien la está medio controlando, pero prácticamente toda se pierde. Como comentaba Álvaro, no solo las personas hablan y generan conocimiento y generan contenidos, también las personas interactuando con las cosas las estamos generando y las cosas entre sí están también generando. Con lo cual, tenemos una ingente cantidad de información que está disponible, pero ¿qué ocurre? Existe una brecha digital enorme entre todo eso que se está generando y la capacidad que hoy en día tenemos para gestionarlo, para controlarlo y para que se vea afectado nuestro negocio de forma positiva o negativa. Con lo cual, teníamos que hacer algo. Nosotros en 2012, siendo ya conscientes de este cambio de paradigma en la forma de hacer turismo, esa economía digital que ya estaba aquí, ese turista digital que ya nos visitaba, incluimos en el Plan Nacional Integral del Turismo la necesidad de trasladar o de transformar el modelo turístico español de un modelo clásico, tradicional, a un modelo inteligente. Y teníamos que intentar incorporar dos ejes a lo que hasta ese momento se estaba llevando en turismo, que era básicamente calidad y sostenibilidad. Tenemos que incorporar tecnología e innovación. Así se hizo a través de este proyecto y desarrollamos el concepto de destino turístico inteligente con esa visión integral. Se hablaba de esto ya antes de incorporarme yo a Segitur, en 2012 ya se estaba hablando, pero no se había hecho un desarrollo realmente integral, estudiado del tema, y sobre todo no se había puesto en marcha, no se había puesto en práctica. Nosotros, nuestra teoría fue learning by doing, es decir, aprender mientras lo hacíamos. Era la única forma de avanzar con los pies sobre la tierra y aprendiendo de cada cosa que se hacía. Aquí vemos una infografía genérica de lo que es un destino turístico inteligente con sus 4 ejes: tecnología, sostenibilidad en su aspecto más amplio, es decir, medioambiental, económica y sociocultural, la innovación presente en todo y la accesibilidad. Básicamente, en el área tecnológico, que quizá el que más aplique aquí ahora, tenemos claro que lo que había que hacer era crear un sistema de inteligencia turístico. Es decir, teníamos que ayudar a los destinos y a las empresas a controlar, a gestionar toda esa información que se estaba generando en tiempo real de una manera ingente. Intentábamos captar datos estructurados, que era algo que ya podíamos hacer, es decir, estadísticas de Frontur, Familitur, Egatur, del INE, encuesta de ocupación hotelera, todos esos son datos estructurados que ya se podían manejar. Había que buscar distintas fuentes, pero estaban ahí. Pero ¿qué ocurría? Había innumerables fuentes de datos no estructurados, como puede ser todo el tema de redes sociales, internet, etc. Con lo cual teníamos que conseguir crear un sistema que, sin llegar a ser Watson, que me parece ciencia ficción, pero que existe y que es brutal, que me gustaría que en España tuviéramos la primera experiencia de Watson aplicada a un gran destino turístico. Estamos trabajando en ello. Tenemos que intentar conseguir algo que, sin llegar a ser Watson, es decir, que es un sistema al que le puedes preguntar y que entiende el lenguaje natural, que es algo impresionante,
Hacer algo que se pudiera manejar, es decir, que fuera muy visual, que supiera captar todas esas fuentes de información, estructurada, no estructurada, llevarla a un centro de información y que cualquier persona de una forma ágil pudiera entender qué estaba pasando en tiempo real en su destino o con su empresa con respecto a otros destinos, con respecto a otras empresas. Opa, se ha ido totalmente. Este sistema de inteligencia turístico tenía que tener una serie de fuentes de información que teníamos que saber cuáles eran para saber a dónde queríamos llegar. Lo que comentaba Álvaro, qué preguntas hacer. Necesitamos saber qué respuesta queremos para poder hacer la pregunta correcta. El lenguaje natural te evita eso, pero mientras tanto, en lo que llegamos a eso, tenemos que intentar que el sistema nos permitiera ir incorporando fuentes de información de forma ágil, de una forma flexible, que nos fuera ir dando una información mucho más completa, una visión más completa de lo que era el destino que queríamos entender, o el hotel o el sector que queríamos analizar. Básicamente, lo que hicimos en estos proyectos pilotos que teníamos por toda España fue hacer prueba de tecnología con efecto demostrador. Es decir, nuestro objetivo era demostrarle, tanto al sector público como privado, que la tecnología nos podía ayudar a ser mejor, a buscar esa excelencia que comentaba antes Teresa. En Las Palmas, por ejemplo, desarrollamos un informe diagnóstico, hicimos un plan de acción, un plan director y se apostó por una cosa concreta. En Las Palmas, por ejemplo, tienen casi 2 millones de turistas que pasan por la ciudad y que no duermen en la ciudad. O son cruceristas o son turistas que van al sur de la isla, al sur de Gran Canaria. Con lo cual necesitaban controlar eso y sobre todo necesitaban entender el impacto del turista en la economía de la ciudad. Se desarrolló una aplicación para turismo de compras basada en los iBeacons, que estamos también probando por primera vez en grandes zonas abiertas comerciales en la ciudad. Y desarrollamos el sistema de inteligencia turístico, en este caso basado en un software licenciado por Microsoft. Lo estamos desarrollando con una empresa española que fue nombrada el año pasado como el partner de Microsoft más innovador a nivel mundial, y es una pyme española. Pues con ellos con Bismarck desarrollamos este sistema de inteligencia turístico que ya nos está dando datos. Ya podemos hacer las preguntas correctas o concretas y a medida que vamos incorporando fuentes de información, que no siempre es fácil, empezamos a tener las respuestas que queremos obtener. En este caso, por ejemplo, estamos midiendo la actividad económica. Vemos de dónde viene el turista que gasta en Canarias, en este caso en Las Palmas, su procedencia, el tanto por ciento de gasto que hace cada uno, precios medios, etc. Tenemos la reputación digital, es decir, todo eso que la gente está hablando de nosotros, necesitamos saber qué dicen. Es decir, podemos tener una encuesta, como teníamos antes, o bien en el hotel, o bien en el destino, algunos encuestadores en la calle preguntando al turista qué les parece el destino. Pero es que ya se puede entender de otra forma, ya se puede saber qué opinan de nosotros a través de las redes sociales. Con lo cual, incorporamos redes sociales y empezamos a hacer un análisis de todo lo que está ocurriendo, todo lo que dicen de nosotros, en este caso de Las Palmas, en redes sociales, pero no solo de Las Palmas como destino, de los hoteles, de los taxis, de los transportes públicos, de los servicios públicos, de los servicios privados, de la atención al cliente. El nivel de detalle es el que queramos tener, según la categorización que haga cada persona al hacer su tweet o al hacer su comentario en Facebook o en Instagram, etc. Aquí vemos, por ejemplo, en un análisis mucho más detallado de lo que era el tema de reputación, y vemos aquí, por ejemplo, en rojo las opiniones negativas, en azul las opiniones positivas y en negro las opiniones neutras. Neutra significa estoy en Las Palmas, o saludos desde Las Palmas. Claro, no te aporta una información concreta, simplemente te dice que está ahí. Estas son informaciones neutras. Con lo cual vemos que hay una gran cantidad de informaciones neutras, bastantes informaciones positivas y muy pocas negativas. Entonces lo que hay que hacer es analizar estas negativas e intentar descubrir el porqué e intentar evitarlo. Y la información es tanto del sector público como del sector privado. A ver si pasa. Aquí tenemos la actividad económica, el nivel de gasto, por ejemplo, que hacemos a través de los datos de consumo a través de tarjetas de crédito y los TPVs en los comercios de la ciudad. Con lo cual son datos absolutamente ajustados a la realidad, es decir, no pensamos cuánto gasta una persona en Las Palmas, no, sabemos exactamente cuánto gastan por tarjeta, el número exacto de dinero, la cantidad exacta, el precio medio por compra, esto es por estancia, esto es por compra, o esto es por día, aquí no lo veo bien desde aquí, esto es el precio medio por compra, la estacionalidad o desestacionalidad del gasto y el origen del turista que hace ese gasto. En este caso, los noruegos son los que más gastan en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, seguidos por los suecos y los alemanes.
Son cosas curiosas porque en Noruega, en Las Palmas hay, en la isla, una gran población residente noruega de jubilados que atrae de forma sistemática a parientes que vienen a visitarles, con lo cual nadie tenía muy claro el tema de los noruegos porque no terminan muchos de ellos de alojarse en hoteles, sino que se alojan en residencias familiares. Sin embargo, hacen un gasto enorme en la ciudad. Aquí vemos, por ejemplo, en lo que es el turismo nacional, vemos que Madrid es la comunidad autónoma de origen de los que más gastan en la ciudad de Las Palmas, seguido por, creo que por Andalucía, Galicia, etcétera, ¿no? Es decir, que los gallegos quieren Las Palmas, yo lo sé. Yo soy canario, lo digo porque el acento se tiene a notar. Estamos encantados de recibir tantos madrileños, tantos gallegos y que gasten tanto dinero en la ciudad. Aquí vemos también la estacionalidad. Todo esto son pantallazos que cualquier persona, el gestor privado, el público de la ciudad lo puede ver, pero todo esto está en abierto para el sector privado. Es decir, cualquier persona, cualquier empresario de Las Palmas puede acceder a estos datos y tener una visión muy clara de qué tipo de turista tiene en ese momento en la ciudad, qué tipo de gasto hace, e incluso adaptar su oferta o su producto o su servicio al tipo de turista que en ese momento está gastando más en la ciudad, si quiere captar a un segmento quizá más premium, ¿no? O un segmento que está más dispuesto a gastar dinero. Aquí tenemos el turismo. Wow, pues aún me queda. Es que es muy interesante esto. Es turismo extranjero. Aquí vemos un detalle más completo. Y después pasamos a la siguiente. Voy a ir más rápido. Pernoctaciones, por supuesto. En Badajoz también desarrollamos otro sistema de inteligencia turística, en este caso desarrollado con software libre. Intentamos dar las dos posibilidades porque entendemos que hay mucha administración pública que apostó en su momento por software libre y queríamos hacer las dos posibilidades. Software licenciado Microsoft en Las Palmas, que será replicable a aquellos destinos que quieran, software libre en Badajoz, el que igualmente vemos con muy poco esfuerzo exactamente qué es lo que está ocurriendo en la ciudad, vemos qué fuentes de información tenemos, cómo se trabaja, si va esto más rápido, cómo se trabaja, es decir, aquí vemos las fuentes de información y cómo se va la arquitectura del sistema, el cómo estamos captando a los turistas por el territorio, el gasto de los turistas en por cada nacionalidad. Vemos que los chinos llegan a Extremadura, a Badajoz, que es curioso, e incluso allí son los que más gastan. Los portugueses, por supuesto, son el segundo perfil. El tanto por ciento que gastan en qué. Básicamente es tener información continua de qué está ocurriendo en pernoctaciones, en movilidad, en uso de transportes públicos, en uso de parking públicos, para tener una visión hipercompleta de lo que ocurre en la ciudad. Este es el pantallazo final, un poco lo que vería el gestor del destino cuando entra en el sistema y lo que ve también o verá el gestor privado cuando entra en el sistema. Esto es como nosotros hoy en día vemos el turismo, es así, o sea, estamos analizando el turismo de esta forma, con planos interactivos que nos permiten en tiempo real saber qué está ocurriendo en cada tiempo, en cada sitio. Podemos llegar a tener hasta saber qué ocurre en una zona concreta de una ciudad, porque el sistema lo permite. Y esto de alguna manera es el sello que está permitiendo que España sea pionera en este tipo de estudios y permanezca a la cabeza a la hora de aplicar tecnología a los destinos. Gracias.